Hoy viernes 4 de junio, escuchemos el Santo Evangelio según San Marcos. Un día, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿Cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y yo haré de tus enemigos el estrado donde pongas los pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud que lo rodeaba, que era mucha, lo escuchaba con agrado. Palabra del Señor. Una estrella del deporte mexicano que se quedó a muy poco de la cima del éxito fue el marchista Daniel Bautista. El atleta había ya ganado la máxima presea en los Juegos Panamericanos, luego medalla de oro en las Olimpiadas de Montreal en el 76, nuevamente en Panamericanos y otras importantes competencias internacionales. Y obviamente era la gran promesa para medalla de oro en los Olímpicos de Moscú de 1980. Fue allí donde, habiendo ganado todas las competencias previas, en la final ya le llevaba amplia ventaja a sus oponentes. Iba ya saboreando su victoria, pero a escasos metros de la meta, los jueces le notifican que ha sido descalificado de la competencia. Todo porque al sentir el triunfo asegurado, perdió el paso que deben seguir los marchistas. A esto se le llama romper el ayuno a 11:45. Echar a perder todo el esfuerzo cuando estás ya muy cerca de lograrlo, por no resistir un poco más, o por sentir que ya tienes la victoria asegurada antes de tenerla. En el Evangelio de hoy, Jesús hace una referencia al rey David, uno de los más grandes personajes de la Biblia, joven elegido por Dios, con un carisma y liderazgo indiscutible, que vence al gigante y después será vencedor de 1000 batallas, que demostró tener una inquebrantable lealtad aún al rey que por celos lo perseguía a muerte, y ya como rey mostró gran fidelidad al Señor, que bendijo con un reinado exitoso, hasta que David, sabemos, tan confiado se sentía que descuidó su curiosidad, y cuando pudo haber terminado su reinado espléndidamente, cayó en un grave pecado de adulterio y luego de asesinato, que aunque recibió el perdón de Dios, desde entonces la desgracia no se apartó nunca de su casa. Iba tan bien, pero se sintió tan seguro. ¿Tú en cuántas cosas habrías ganado tanto, pero todo se arruinó porque aflojaste el paso, te enfadaste, miraste atrás poco antes de llegar a la meta, te distrajiste en tu objetivo, la creíste ganada antes de tiempo? Quizá a estas alturas ya habrías alcanzado tantos propósitos si tan solo hubieras perseverado un poquito más. Hoy resulta preocupante que cuando ya parece ir cediendo el efecto de la pandemia, vemos que la gente está relajando descontroladamente las medidas de seguridad. Sabemos que ya fue demasiado tiempo, que la gente está ya harta del encierro, necesitada de trabajar, que ya queremos retomar nuestra vida normal. Pero cuando podríamos ya superar esto con un poquito más de paciencia, el ansia de algunos podría echar a perder el sacrificio de todos. No rompamos el ayuno a 11:45. Esta expresión proviene de la costumbre de guardar el ayuno ciertos días de la Cuaresma, y había quienes, sabiendo que el día termina a las 12 de la noche y desde el primer minuto del día siguiente ya no obligaba el ayuno, esperaban con ansia que se llegaran las 12 para saciar el hambre contenida durante todo el día. Pero había quienes, su ansia era tal que, faltando escasos 15 minutos para la medianoche, rompían el ayuno y así echaban a perder el esfuerzo de todo el día. No nos pase lo mismo en esta contingencia, un reto único al que nos enfrentamos en la vida y que necesita de la solidaridad de todos.
y que no nos pase ningún otro aspecto de nuestra vida. ¿Vas bien? Pues ten mucho cuidado de no caer. ¿Ya casi llegas? No celebres antes de tiempo. Enfócate más que nunca. ¿Ya llegaste a donde querías? Ahora lo más difícil será mantenerte ahí. No seas como aquellos que pudieron haber llegado lejos, pero romper el ayuno a 11:45 les hizo perder todo lo que habían ganado. Seamos como Jesús, que en su etapa final, la más dolorosa y difícil, perseveró hasta decir desde la cruz: todo está cumplido. No rompas el ayuno a 11:45. Que tengas un día lleno de bendiciones.